Buenos días chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver lo que es el método Ponchon-Savarit, que es un método de rectificación. El día de ayer les mandé lo que es el método McCabe-Thiel en video, espero que lo hayan visto. Si tienen dudas, ya saben, me pueden consultar, me pueden escribir y yo estaré pues para ayudarlos, ¿ok? Eh, bueno, este método Ponchon-Savarit, a diferencia del método McCabe, es aquel en el cual nosotros por cada plato que vamos a tener, eh, las cantidades de masa que se va a tener tanto de vapor o de líquido van a ser variables, no van a ser constantes, como lo que se considera en el método McCabe. También el calor en cada plato es distinto, por tanto se tiene que hacer un análisis de entalpías, ¿ok? Esa sería, digamos, la diferencia entre esto, eh, entre este método y McKay, ¿ok? Bien, para comenzar vamos a hablar primero de los balances, luego el reflujo y los demás casos que se van a dar, ¿ok? El balance global sigue siendo el mismo, nosotros vamos a seguir trabajando con un destilado y un refinado, ¿ok? Y el balance parcial de la misma manera. El reflujo mínimo sigue existiendo por si acaso y lo vamos a seguir aplicando. Este reflujo lo vamos a hallar a partir de esta ecuación de acá, ¿ok? Ahora, para hallar el reflujo mínimo, aquí les estoy dando ciertas instrucciones. Primeramente vamos a ubicar los puntos XF, XD y XR, que serían mi composición de alimentación, mi composición de destilado y mi composición de refinado. Y se van a trazar las líneas verticales, de igual manera como lo habíamos hecho en el método McCabe. El punto 2 es ubicar el punto F. Ahora, en McCabe nosotros simplemente necesitábamos saber la composición de F para ubicar dónde iba a estar en mi gráfica, ¿verdad? En este caso, en Ponchon también necesitamos otra coordenada y esta coordenada es la entalpía, ¿ok? Y para la entalpía se van a presentar tres casos. Si es líquido, la entalpía se encuentra en la curva entalpía de líquido versus la composición de líquido, ¿ok? Eso ya lo vamos a ver más adelante, por si acaso. 2. Si es vapor saturado, la entalpía de alimentación se encuentra en la curva de entalpía de vapor versus la composición de vapor, ¿ok? Y 3. Si la alimentación fuera una mezcla líquido-vapor, se va a calcular a partir de esta ecuación. Este HL, este HL y este HB se van a calcular a partir de la gráfica. Lo vamos a ver más adelante. Por si acaso. X es la calidad, ustedes conocen esta unidad, se ha visto en termodinámica y acá tiene el mismo significado, ¿ok? La masa de vapor en la alimentación sobre la masa total de alimentación. En algunos casos se nos va a dar directamente ya el valor de la calidad, o en otros simplemente nos van a dar porcentajes, y con los porcentajes podemos hallar tranquilamente la calidad, ¿no? Para el reflujo mínimo, además de lo mencionado, vamos a necesitar un Q asterisco mínimo y es un calor mínimo para que se dé lo que es la rectificación, ¿ok? Eso se realiza directamente en la gráfica, ¿ok? HBD y HLD se van a calcular a partir de la gráfica y también lo vamos a ver, ¿ok? Una vez teniendo el reflujo mínimo, sabemos que siempre va a haber una relación con el reflujo mínimo y el reflujo de operación, ¿verdad? Esa relación la aplicamos y ya tendríamos un reflujo. Este reflujo me va a ayudar a saber cuál es mi Q asterisco. El valor de Q asterisco es un valor importante para resolver los problemas, ¿ok? Porque este valor me va a ayudar a saber cuántas etapas tenemos, cómo genero mis etapas y demás, ¿ok? Eh, bueno, en McCabe nosotros no calculábamos estos calores, pero en acá sí, y es necesario hacerlo, ¿ok? Porque habíamos quedado en que McCabe las cantidades de masa en cada plato eran iguales, ¿verdad? Por tanto el balance de energía era innecesario. En este caso no es así, por eso es que consideramos y calculamos los calores, porque ya tenemos variables, en este caso la cantidad de calor, ¿ok? El Q asterisco es un valor muy importante que nos va a servir para saber, por ejemplo,
la masa que se condensa de agua. ¿Ok? Por lo general el docente va a poner siempre, digamos, uno o dos incisos con esto. Les va a decir cuál es el calor del condensador. Entonces el calor del condensador lo pueden hallar de acá. O a veces les va a pedir cuál es la masa que se condensa. Entonces directamente ustedes hallan primero esto y luego hallan la masa. Y lo mismo sucede con el servidor. ¿Ok? Lo mismo. El Q doble asterisco es otro valorcito que lo vamos a hallar de la gráfica. Y eso lo vamos a ver también. ¿Ok? Bueno, hasta ahí sería, digamos, la parte teórica que en teoría deberían saber. Hay más ecuaciones y hay gráficas con las que se deben trabajar. Eso lo vamos a ver a lo largo de la clase. Pero por el momento esto es lo mínimo que deberíamos saber. ¿Ok? Bueno, sin más que decir, comencemos con el primer ejercicio. 1. Se desea destilar 4540 kilogramos hora de una solución de acetona y agua, la cual contiene 65% en peso de acetona. Las especificaciones del proceso requieren de la recuperación del 90% de la acetona en el destilado, el cual debe tener una pureza del 91% en mol de acetona. La alimentación proveniente de un sistema de recuperación de acetona ha sido precalentada de tal manera que está formada por 50% de vapor y 50% de líquido. Los vapores destilados deben ser condensados en un condensador total mediante agua de enfriamiento que entra a 27 grados centígrados y sale a 40 grados centígrados. Inciso A, determine la relación de reflujo mínimo. Obtenga el número de etapas. Inciso B, obtenga el número de etapas requeridas para efectuar la operación si se usa una relación de reflujo externa 80% superior a la mínima. Inciso C, determine la cantidad de agua requerida en el condensador. E inciso D, qué cantidad de vapor de calentamiento se requerirá si se usa vapor saturado de 10 psig. Y bueno, nos están dando los datos de equilibrio. Esto por ejemplo, los datos de X y Y, ya sabemos cómo graficarlo. Lo nuevo acá es mis datos de entalpía. ¿No? Muy importante, cuando se les den datos, tienen que saber con qué unidades van a trabajar. Hay veces que el docente por si acaso pone kilocalorías por kilogramo. Y eso hay que transformarlo. No podemos trabajar con kilocalorías kilomol. Mejor dicho, no podemos trabajar con kilocalorías kilogramo por si acaso. Tiene que ser con kilomol, porque mis unidades de acá están en moles. ¿Ok? Mucho ojo con eso, muchachos, porque a veces en eso les pesca. Bien, vamos al planteamiento entonces. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio entonces? El método Ponchon-Saverit, como se darán cuenta, es la misma figura que el método McCabe. Donde va a cambiar va a ser en el análisis de mis platos. Ok, en eso va a cambiar. Aquí tenemos un condensador y aquí tenemos el rehervidor. Ok, tenemos la composición del destilado, tenemos la alimentación, su composición. Y ojo que no me están dando la composición del refinado, la vamos a hallar. Ok, la alimentación me está diciendo claramente que es 50% vapor y 50% líquido. Ok, bien, ¿qué más? Me está dando también esta relación el ejercicio. Ok, mucho ojo con eso. Me está dando esa relación. ¿Para qué será? Vamos a ver más adelante para qué lo vamos a usar. Ok, primeramente, y como en todos los ejercicios hemos hecho, llevar todo de composición másica a composición molar. Y lo mismo con los flujos, de flujo másico a flujo molar. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? Y ya obtenemos nuestro flujo de entrada en unidades molares. A ver, un momentito. Listo. Tenemos la... Vamos a hallar primero la calidad. Y la calidad la vamos a hallar a partir de las cantidades que hemos hallado de vapor y cantidad total. ¿Ok? Respecto a vapor, ¿cuál consideramos? Vamos a considerar siempre el más volátil. ¿Ok? El más volátil es mi componente A, por si acaso. ¿Ok? El otro menos volátil sería el agua. No me importa, entonces lo dejo ahí. Y bueno, hallamos la calidad. Y ya lo tenemos. Ahora,
Por condición del problema, tengo todo, ¿no ve? Tengo esto y tengo esto. Por tanto, puedo hallar la cantidad de destilado. Y eso es lo que he aplicado en esta ecuación. Y hallamos la cantidad de destilado. Como yo ya tengo la cantidad de destilado, a través de un balance global puedo hallar la cantidad de refinado. Y a través de un balance parcial puedo hallar su composición del refinado. Como yo ya tengo los tres puntos XD, XR y XF, voy a proceder a graficarlos. Ahora a ver, nos vamos a tomar un tiempito para simular lo que es la gráfica de Ponchón Sabarit. ¿Ok? No es tan diferente de lo que era McCabe, solo que exceptuando que vamos a tener ya una gráfica adicional que va a ser la de nuestras entalpías. ¿Ok? Listo. A ver, normalmente nosotros vamos a tener así nuestros datos de equilibrio, ¿verdad? Siempre vamos a tener eso. Luego también vamos a tener nuestras pondremos con este color, nuestras líneas verticales que representan cada composición, ¿no ve? Ya. Vamos a tener el X de refinado, el X de alimentación y el X del destilado. Hasta ahí esta gráfica, por ejemplo, sigue siendo McCabe, ¿no ve? Sigue siendo McCabe. Pero, ¿qué es lo que se agrega en este método Ponchón? Bueno, en este método Ponchón vamos a tener adicional a esta gráfica, una gráfica con este comportamiento. La gráfica de arriba representa mi entalpía de vapor versus mi composición de vapor, y la de abajo representa mi entalpía de líquido versus mi composición de líquido. ¿Ok? Estas dos, por si acaso, tienen que estar en el mismo en la misma escala, ¿ok? Cuando nos referimos en el eje horizontal, ¿ok? En este eje tiene que tener la misma escala ambos, ¿ok? De otra forma el ejercicio se va a resolver de manera incorrecta, ¿ok? Mucho ojo con eso, tiene que ser la misma escala en ambos casos. Esto es lo nuevo, lo que se aplica en Ponchón Sabarit. En Ponchón Sabarit nosotros vamos a hacer un análisis energético trabajando con estas composiciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas líneas? Estas líneas las vamos a seguir generando, pero por ejemplo la del refinado va a ir hasta acá y la del destilado va a ir hasta arriba. Ok, algo así, perdón porque esté chueco. Aquí vamos a leer, por ejemplo, la entalpía de mi destilado en forma líquida, y aquí la entalpía de mi destilado en forma de vapor. Si agarramos esto también así, acá vamos a leer la entalpía de mi refinado en forma de vapor, y acá vamos a leer la entalpía de mi refinado en forma líquida. Pero ahora, ¿qué sucede con mi alimentación? En McCabe recordemos que al intersectar este punto tenía que usar mi ecuación de Q, ¿no? Con este factor nosotros determinábamos qué comportamiento iba a tener, ¿no? Si iba a ser una línea recta, una línea horizontal o una línea con pendiente, ¿no? Bueno, pero en acá, como estamos en Ponchón, es diferente. Ay, pucha, perdón. En acá va a ser diferente, ¿ok? En acá, lo primero que hay que hacer es generarme mi línea. Vamos a pasar ya los datos de equilibrio y vamos a llegar hasta acá. Ahora, como les había comentado, hay tres casos, ¿no? De acuerdo a esto, hay tres casos en los que va a estar mi entalpía de alimentación.
Bueno, les explico cada caso. El primer caso es este. Si mi alimentación es líquida, mi HF se encuentra acá, sobre la intersección de mi composición de alimentación con la intersección con la curva que representa la entalpía del líquido versus la composición del líquido. Primer caso. Segundo caso, si fuera vapor, nosotros lo tenemos que seguir subiendo y tenemos que intersectar este punto. En este punto, que es la intersección de mi curva de entalpía de vapor versus composición de vapor con mi línea de composición de alimentación, este punto representaría mi alimentación si es que el enunciado me está diciendo claramente que la alimentación es vapor. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si mi alimentación es una mezcla de ambos? En ese caso, yo voy a tener que llegar a un punto intermedio. No sé dónde será, pero va a estar dentro de todo este espacio. Dentro de ahí tiene que estar, porque es una mezcla. ¿Ok? Y esa mezcla la vamos a hallar a partir, y esa entalpía la vamos a hallar a partir de esta ecuación. ¿Ok? La entalpía de líquido y la entalpía de vapor serían simplemente las entalpías que hemos leído acá para el líquido y acá la entalpía para el vapor. Lo único más que necesitaría sería mi calidad, y con eso yo ya hallo mi entalpía de vapor, ¿no? Bueno, eso como inicio. Luego les voy a seguir explicando más de esta gráfica, pero en principio así es como funciona Ponchon-Savarit. ¿Ok? Bueno, primeramente hemos ubicado los puntos, eso ya está hecho. Luego tenemos que hallar el punto F, es decir, dónde se encuentra F. Y como estamos en el caso 3, es una mezcla, ¿verdad? Por tanto, yo necesito mis composiciones de líquido. Mejor dicho, mis entalpías de líquido y de vapor, ¿no? Mi calidad era 50%, ya que el enunciado me dice que entra con 50% vapor y 50% líquido. Las entalpías que he leído de mi gráfica son estas. Ahora vámonos a la gráfica para que entendamos un poquito más. A ver, está todo un chenco acá. Bien, en principio esta es mi gráfica. Esta es la primera que les había mostrado, que sería X versus Y, ¿verdad? Esta curva de acá representa mis datos de equilibrio, ¿no? Esta recta de acá es la de 45 grados. Y bueno, las composiciones no se llegan a apreciar, pero lo vamos a acercar un poquito. Y como verán, tenemos mi composición de refinado, de alimentación y de destilado, ¿no? Y estoy generándome las líneas correspondientes. Ahora, en este método Ponchon-Savarit y en el método McCabe, algo que me olvidaba decirles es que siempre trabajen con colores. No lo hagan todo con un solo color, porque van a llegar a confundirse, y utilizamos aquí muchas líneas. Ok, entonces mucho ojo con eso. Bueno, ¿qué más? Me he generado, por ejemplo, las líneas, ¿no? Las líneas que conectan. Ay, perdón. Me he generado las líneas que conectan los puntos, las composiciones, ¿no? Aquí una, aquí otra, y aquí otra, ¿verdad? Ahora lo que tenía que ser, bueno, la gráfica que ven arriba, la otra gráfica, es lo que les había comentado, que es mis gráficas mi gráfica de entalpía versus composiciones, ¿no? Esa es con la que yo estoy trabajando. Ahora, algo importante que mencionar. Fíjense los datos que nos están dando. La entalpía del líquido está en valores negativos, y luego se mantiene constante, es decir, a lo largo del proceso se va calentando esto, ¿no?
y el vapor se va enfriando. Y eso lo decimos por sus entalpías, ¿no ven? Porque empezamos con 9600 y ya en el último proceso estamos con 7400. Lo contrario ocurre con el líquido. Estamos con 0 a un inicio y luego pasamos a 110. ¿Ok? Esto simplemente se los digo porque a veces se comportan de esta manera. Por ejemplo, miren, hay oscilaciones con 0. O hay veces que simplemente les van a dar valores que van a bajar o subir, como en este caso. ¿Ok? Eso es lo que tienen que considerar. Bien, ¿qué más? A ver. Perdón muchachos, un momentito. Eh, a ver, ¿en qué estábamos? Ya nos habíamos generado las líneas, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿qué más necesito saber ahora? Ahora ya lo que tenía que graficar, por ejemplo, era esto, ¿no? Que era la entalpía del líquido versus la composición del líquido. Y mi gráfica queda más o menos con este comportamiento. Yo les recomiendo que cuando grafiquen esta gráfica de acá arriba, la de acá, siempre se dejen un espacio de 2, 3 de estos cuadritos, ¿ok? Un cuadrito, digamos, es esto. Déjense 2 así. ¿Por qué? Porque cuando hagamos lo que es hallar las etapas o hallar los calores, miren que va a haber casos donde se va a pasar. Aquí, por ejemplo, ya estamos entrando en la gráfica que es X versus Y. Y a veces se pueden llegar a confundir incluso. Ok, entonces, mucho ojo con eso. Otra cosa importante es que sus escalas traten de hacerlas a un solo paso, es decir, digamos 1000, 2000, 3000, así. Ok, siempre en ese grado. Ok, siempre háganlo de esa manera, porque de otra se van a confundir si lo hacen digamos, digamos que se van a ir de 0,5, 10, 15, así. Está bien, no está mal si no se confunden, pero a veces es mejor siempre aplicar lo más sencillito, que sería de uno en uno. Ok, pero ya eso es criterio de cada uno, será, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hemos graficado también la curva de arriba, que sería mi entalpía de vapor versus mi composición de vapor. Ok, y bueno, eso en principio, ¿no? Lo siguiente que tengo que hacer a partir de toda esta gráfica que me he generado es ubicar dónde está mi punto F, ¿no? Y ya sabemos su composición, lo que me faltaba saber era su entalpía. Ahora, yo necesitaba leer lo que es su entalpía de líquido, que sería esta de acá, y su entalpía de vapor, que es esta de acá. ¿Ok? Y eso es lo que he leído acá arriba. Ok, estos son los valores que yo estoy leyendo de mi gráfica. Y hallamos la entalpía de alimentación. Ahora, yo tengo que hallar una etapa que pase por F. Ahora, ¿cómo se leen las etapas en Ponchon Sabrit? Vámonos a nuestra otra gráfica, para que se entienda un poquito mejor. Ya sabemos que está, digamos, más o menos por acá mi alimentación, ¿no? Por ahí está. Eso ya lo hemos definido, ¿no? Ya sé que está en ese punto. Pero ahora yo necesito saber una etapa que pase por F, que pase justo así, ¿ok? Que pase encima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a agarrar cualquier punto de acá arriba de esta curva, que es la entalpía de vapor versus la composición de vapor. Voy a agarrar y voy a bajar hasta intersectar con mi recta de 45 grados. Ok, primer paso. Una vez intersectado acá con mi recta de 45 grados, me voy hacia la izquierda. Ok, me voy hacia la izquierda y voy a intersectar con mis datos de equilibrio. Posterior a que yo ya he intersectado con mis datos de equilibrio, voy a subir.
y vamos a hacer la correspondiente intersección con mi curva de entalpía de líquido. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer es que, si se pueden dar cuenta, tenemos ya dos puntos. Si tengo dos puntos, ¿qué me puedo generar? Una recta, ¿verdad? Entonces eso es lo que me voy a generar ahora. Voy a agarrar estos dos puntos y me genero una línea recta. ¿Ok? Si se fijan, esta línea no ha pasado por mi alimentación. Entonces tengo dos opciones. O puedo seguir bajando, es decir, puedo agarrar un punto acá, o puedo agarrar otro punto acá. En uno de esos me va a decir, digamos, este punto, por ejemplo, si se aleja más, definitivamente no es bajando, ¿no ve? Y si es, entonces, en consecuencia, este punto tendría que ser el que se esté acercando, ¿no ve? No hay otra opción. De esa manera es como tenemos que saber, tenemos que tantear, mejor dicho, qué etapa pasa por F. Ok, así es como se trabaja. ¿Cómo lo hicimos? A ver, lo vuelvo a repetir. Agarramos un punto cualquiera he agarrado sobre mi curva de entalpía de vapor versus la composición de vapor. Hemos bajado, hemos intersectado con mi recta de 45 grados, nos vamos hacia la izquierda, intersectamos con mis datos de equilibrio, subimos e intersectamos con mi curva de entalpía de líquido versus la composición del líquido. Y estos dos puntos que me he generado los voy a unir para generar mi etapa correspondiente. Si esta etapa pasa por F, procedemos a seguir con los cálculos, y si no pasara, tenemos que seguir tanteando qué valor pasa por F. ¿Ok? De esa manera es como tenemos que calcular. Y esto lo vamos a hacer siempre cuando estemos tratando de hallar lo que es el reflujo mínimo. ¿Ok? Entonces eso es lo que yo he hecho. Tengo que hallar la etapa que pasa por F y tengo que extrapolar. Ahora les explico con la gráfica. Ahora que sabemos el funcionamiento de cómo hemos generado nuestra etapa, vamos a hallar la recta correspondiente, ¿no? Y la recta correspondiente es esta de acá. A ver, lo vamos a colorear con esto. Es esta de acá. ¿Okay? Esta recta es la que me representa esa etapa que pasa justo por F. Y si nos fijamos, esta recta, si yo la sigo extrapolando, me va a llevar a una intersección que es la intersección con mi recta que representa mi composición de destilado, ¿no? Que ha venido desde acá, digamos, hasta arriba, ¿no? Hasta arriba, ha quedado así. A ver. Algo así, ¿ok? Esto no, se ve un poco chueco. Vamos a agarrar esto así, este de acá, esto. Esta recta que yo me he generado es simplemente la extrapolación de mi recta que representaba la composición de mi destilado. Nada más, no me estoy generando de ningún lado, no, de ahí está viniendo. La voy a alargar casi siempre en todos los casos porque necesito para hallar ciertos valores. En este caso me va a hallar el delta D mínimo. ¿Ok? Con este delta D vamos a trabajar. Delta D, ¿para qué me sirve este punto delta D? Una vez que yo he hallado esa intersección, voy a irme a leer la entalpía correspondiente que es para ese punto. Entonces tenemos acá Q mínimo, tenemos un puntito, ¿no? Tenemos un valor entre 13.000 y 14.000, ¿no? Entonces entre ese valor leemos y ya tenemos el Q mínimo. Este es el Q asterisco mínimo, ¿no? ¿Para qué tenía que hallar el Q asterisco mínimo? Bueno, recuerden que cuando hemos visto el reflujo mínimo, el Q asterisco mínimo es un valor necesario para saber el reflujo mínimo. Por eso es que he hecho todo ese proceso con la alimentación para saber justamente este valor de Q mínimo. Ahora, HBD y HLD, ¿cómo los calculo? Bueno, eso es simple. Como tenemos esta línea que representa mi composición de destilado, esta intersección de acá y esta intersección de acá, esta de acá me representa la entalpía del líquido del destilado y esta es la entalpía de vapor del destilado, y eso es lo que me pide la ecuación, ¿no? Entonces lo voy a leer de mi gráfica, ¿no? Lo voy a leer de mi gráfica.
Bien, entonces eso es lo que he hecho. ¿Dónde está? Primeramente, esto es lo que yo he hallado de mi gráfica. Luego, lo que hemos hecho ha sido hallar hallar el reflujo, porque si nos damos cuenta tenemos todos los valores, ¿verdad? Estos valores ya los hemos hallado de la gráfica, es lo que leemos de esas intersecciones. Tengo mi Q mínimo, por tanto puedo hallar directamente el reflujo mínimo, y ya lo tenemos, ¿no? Eso es lo que nos pedía el inciso A. El inciso B me está pidiendo el número de etapas, y para cualquier número de etapas yo necesito el reflujo de operación. Para el reflujo de operación me dice que se está trabajando un excedente del 80% al mínimo, por tanto, eso transformado a ecuación sería de esta manera. Haciendo el producto obtenemos el reflujo de operación. Lo siguiente que voy a hacer va a ser hallar el nuevo Q, porque ya no estamos trabajando con un calor mínimo, ahora estamos trabajando con un calor de operación, por tanto, este calor que vemos acá va a cambiar. Las entalpías que son de vapor, tanto en el, mejor dicho, la entalpía de vapor de destilado y la entalpía de líquido del destilado, son valores constantes por si acaso, por tanto, los mismos que había leído en la gráfica se mantienen. Por tanto, la única variable en esta ecuación quedaría a ser el calor, ¿no? Y esto es lo que llamamos, primero el calor. Obteniendo el calor asterisco, vamos a obtener el delta R. Y ahorita les explico qué es el delta R. ¿Ok? Bien, entonces vamos a proceder a generarnos nuestras etapas. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo procedemos a trabajar en esta parte? Primeramente hemos hallado un Q asterisco, ¿verdad? Ese Q asterisco es aproximadamente 18.025, ¿ok? Mi papel milimetrado justo llega hasta 18.000, yo lo he tomado así. Sí debería ser un poquito más, pero son, o sea, la diferencia es mínima, digamos, ¿ok? Entonces yo lo agarro acá. Este es mi punto, y ahora este es mi delta D, y ya no es mínimo, es simplemente delta D. Lo siguiente que voy a hacer va a ser intersectar con mi punto de alimentación, ¿ok? Entonces, yo me genero esta recta entre mi alimentación y mi delta D, ¿no? Pero, en este ejercicio, yo voy a extrapolar esta recta y lo vamos a intersectar con esta de acá, que sería mi composición de refinado, ¿no? Entonces, la extrapolamos y vamos a intersectar con esa composición, ¿no? Una vez he intersectado con esa composición, voy a hallar un punto. A este punto yo lo denomino delta R, ¿ok? Delta R. Y de delta R, si yo leo hacia el lado izquierdo, voy a leer lo que es el Q doble asterisco, ¿ok? El Q doble asterisco. Esto es una similitud, digamos, a lo que hacíamos con el método McCabe. Si recuerdan, en el método McCabe nosotros simplemente teníamos que hallar el loce, ¿verdad? Esto representaría mi loce. Y la losa nunca se hallaba, se obtenía de manera directa. Una vez encontraba la intersección con mi alimentación y mi loce, directamente podía hallar mi losa. En este caso es algo similar. Si yo hallo mi punto delta D y mi alimentación, una intersección entre ambos, voy a hallar directamente lo que es el delta R más el delta más F, mejor dicho. ¿Ok? Eso es simplemente una similitud entre el método. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Porque el loce y la losa tienen sus ecuaciones. Acá no. Acá simplemente vamos a trabajar con la gráfica. Bien, eso es lo que he hecho. Ahora, ¿cómo voy a contar las etapas? ¿Cómo vamos a contar las etapas? ¿Cómo lo hacemos, muchachos? A ver.
Les explicaré primero con esta gráfica porque esa es muy grande y hay cositas que tienen que ser así lo más claras posibles. Pero en principio el modelo para hallar las gráficas es, mejor dicho, las etapas, es el mismo con el que hemos hallado esa etapa por la que pasaba en el punto F. ¿Ok? Sigue siendo el mismo modelo. Ok. Ahora supongamos que esto está hasta aquí arriba. Hemos hallado el punto... No, esto está muy chueco. Ay. Por acá vamos a decir que está nuestro punto delta D. Vamos a hacer la intersección. Este punto delta D con mi punto F, supongamos que es por acá. Una vez hemos hecho la intersección, vamos a alargarlo, es decir, vamos a extrapolar y vamos a hallar nuestro punto delta R, ¿no? Que sería esto de acá. Esto de acá me está dando el calor doble asterisco, que es un calor que me sirve para hallar la cantidad de calor suministrada por el servidor. Y este sería mi Q doble asterisco. ¿Ok? Ahora, ¿cómo procedo a generarme mis etapas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es trabajar desde este punto, es decir, de este punto de HLD. Vamos a bajar, a ver, lo vamos a hacer ¿con qué color vamos a hacer? Con este. Vamos a bajar, desde este punto estoy bajando, voy a intersectar con la recta de 45, nos vamos a este lado, intersectamos con mis datos de equilibrio, ¿no? Vamos a subir, intersectamos con mi curva de mi curva de entalpía de líquido y obtenemos otro punto. Ahora, si junto estos dos, ya tengo mi primera etapa. ¿Cómo me genero la segunda? Bueno, a partir de este punto, este punto de acá, lo voy a unir con mi delta D. Es decir, me voy a generar una línea punteada, no necesariamente otra línea, ¿ok? Porque esta línea es solamente de referencia, mucho ojo. Entonces, vamos a generarnos una línea punteada, más o menos con esa pendiente. Y si nos fijamos, va a haber un punto de intersección, ¿no ve? A partir de este punto vamos a volver a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, bajamos de esta manera, intersectamos con la recta de 45, nos vamos hacia los datos de equilibrio, intersectamos también, subimos e intersectamos con la curva de entalpía de líquido, unimos y ya tenemos nuestra segunda etapa. Para la tercera voy a hacer lo mismo que había hecho anteriormente. Voy a generarme una línea punteada apuntando siempre a delta D. Este delta D sería mi punto de pivote y vamos a generarnos otro punto, ¿no? Y a partir de ese punto se vuelve a hacer el mismo proceso, ¿no? Vamos a hacer más rápido. Bajamos, chocamos, subimos y está más o menos por acá mi punto. Ahora, un detalle importante, yo ya he pasado lo que es mi delta D, es decir, mi delta D está por acá, ¿no? Esta es la línea verde, representa esa unión entre F y delta D. Por tanto, ahí ya deja de ser mi pivote delta D y mi nuevo pivote sería delta R. ¿Ok? Mi nuevo pivote sería delta R. ¿Y cómo me genero puntos a partir de delta R? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser algo similar. Yo con estos dos puntos de acá, este y este, los voy a unir. Me voy a generar una línea punteada y me va a dar más o menos, digamos, por acá otro punto. Y a partir de este punto vuelvo a hacer el mismo proceso para generarme mis gráficas, ¿no? Intersectamos, volvemos a intersectar, subimos y listo. Tenemos otra etapa. Hasta ahí serían 4 etapas.
Ya para la última etapa, porque es muy probable que en esta ya se pase, digamos, de lo que es el delta R. Ahí. Por acá más o menos. Otro colorcito. Con esto. Volvemos a bajar. Y si nos fijamos en este punto, ya hemos pasado lo que es la composición de refinado. Por tanto, esta etapa que estoy calculando ya es la última. Ya no va a haber más etapas después de esto. A ver. Y finalmente tenemos esto. Si contamos, tenemos alrededor de 5 etapas. Y así es como se trabaja en Ponchón Savarit. Ahorita es un chenco, ¿no? Esto, pero es simplemente para darles la idea de cómo se trabaja. Yo les recomiendo que hagan, digamos, todas sus etapas con un solo color, para que no se equivoquen. Solo lo de las etapas, por si acaso, ¿ok? Para que cuenten, digamos, cuántas etapas tienen. ¿Ok? Si se dan cuenta, es muy tedioso esto, porque tienen que generarse sus líneas y tiene que ser, digamos, lo más recto posible. ¿Ok? A ver. Entonces, en mi gráfica, ¿qué es lo que yo he hecho? Lo mismo que les había explicado, ¿no? He partido de este punto, me he generado mi línea. Ay, no, estoy chueco. Por acá más o menos. Hemos intersectado con la recta de 45, nos vamos a los datos de equilibrio y volvemos a subir, ¿no? Que está más o menos por acá. Perdón, está muy chueco. Que está más o menos por acá mi otro punto. Mejor dicho, está acá. Está acá. Si no, no estamos equivocados. Tenemos 2 puntos, puedo generarme mi primera etapa. Y para mi segunda, yo lo que he hecho es que a partir de este punto de acá, a ver, este punto de acá lo he unido con este delta D, ¿vale? Y bueno, de ahí me he generado otra línea. Una línea punteada yo les sugiero que hagan en esta parte, porque es simplemente una referencia para hallar su otro punto de partida para generar su otra etapa, ¿no? Y bueno, la otra etapa queda de la misma manera, algo así. Ya tenemos 2 puntos, ya nos podemos generar otra etapa, pero antes de eso vamos a intersectar el delta D con este punto de acá, ¿no? Para generarme mi siguiente etapa. Y así sucesivamente lo voy a ir haciendo, ¿no? Observen que en esta parte ya se usa de pivote el delta R y no así el delta D, que es lo que habíamos visto, ¿no? Y es eso principalmente. El número de etapas que hemos calculado acá ha sido 1, 2, 3, 4, 5. 5 etapas, ¿ok? 5 etapas. Solo que esto era mi gráfica, de mi gráfica. En el examen estaba con 4 etapas, ¿ok? No sé, tal vez es por los decimales, por el orden, ¿no? Por eso traten de hacerlo lo más rectito posible, sus rectas y en papel milimetrado, desde luego. Este método al menos es muy difícil hacerlo en Excel. Si pueden hacerlo, yo les digo que lo hagan, pero digamos lo difícil en el Excel va a ser allá leer estos valorcitos. Porque si se dan cuenta, el Excel no tiene una opción de tener un papel, de tener una gráfica en papel milimetrado. O bueno, al menos yo no conozco. Si ustedes conocen alguna, perfecto, ¿no ve? Bueno, ya está. Lo siguiente que me pedía ya son simplemente datos adicionales. Yo les puedo decir que ya a partir de esta parte, si han hecho ya todo eso de manera correcta, ya su ejercicio, digamos, tendría que estar bien, ¿no? Tendría que estar bien en teoría, porque esos son todos los pasos que se siguen para generarme gráficas en Ponchón Savarit y para leer las etapas, ¿ok? Ya lo siguiente que me pedía el ejercicio era simplemente hallar las cantidades de calor de calor del condensador. Calor del condensador, como lo hallo a partir de esta ecuación. Pero antes yo voy a hallar este calor específicamente a partir de esta ecuación, ¿no? El Q asterisco lo hemos hallado, el HLD lo conocemos
y el destilado también. Ok, por tanto la única variable que tendría sería mi calor de condensador. Hallamos el calor de condensador y como ya tenemos el calor de condensador, puedo hallar mi masa de agua. Ojo que el ejercicio nos decía que tenía agua de enfriamiento, algo así nos decían, ¿no? A ver, miren. Nos decía, los vapores destilados deben ser condensados en un condensador total mediante agua de enfriamiento que entra a 27 y sale a 40, es decir, sería un intercambiador de calor. ¿Vale? Entonces quedaría de esta manera. Ya tenemos la masa. La masa de vapor me está pidiendo. ¿Cómo hallo la masa de vapor? A partir de mi calor del servidor. Me está dando la presión para hallar este valor de tablas. ¿Ok? Nada más. Segundo, lo que tengo que hacer es hallar el calor del servidor y lo voy a hacer a partir de esta ecuación. HLR, por si acaso, es simplemente esto. Es la intersección de mi XR con mi curva de entalpías de líquido. Nada más. R lo tenemos. Q doble asterisco sale de acá. Sale de mi gráfica. ¿Qué más? Ya tenemos lo demás, ya tenemos todos los valores, hallamos el calor del servidor. Pero antes yo tengo que hallar mi entalpía de vaporización, y eso lo voy a hallar a partir de las tablas de lo contojo, la tabla A7 en concreto. ¿Ok? La tabla A7 simplemente nos dan valores de presión y valores de entalpías. Y recordemos que la entalpía de vaporización no es nada más que la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. ¿Ok? No nos dan directamente este valor en esa tabla, por tanto tenemos que hallar estos valores para hallar en consecuencia este. Y como nos da un valor de 10 psi y ese no se encuentra, digamos, en tablas, y ojo que hay que hacer la transformación ya que esto está en kilogramos centímetro cuadrado, nosotros lo que vamos a hacer va a ser una interpolación para hallar estos valores de acá. ¿Ok? Y eso es lo que se ha hecho. Mediante la resta obtenemos la entalpía de vaporización. Y como ya tenemos todos esos valores, el calor del servidor y la entalpía de vaporización, puedo hallar tranquilamente la masa de vapor, que es esto de acá. Y eso sería las respuestas. Eso es todo lo que nos pedía el enunciado. ¿Ok? Bien, así como en McCabe habíamos visto este método así simplecito de una alimentación, pero también hemos visto que hay doble alimentación. En Ponchón también se da ese caso, ¿ok? Doble alimentación. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, a ver. ¿Qué nos dice el otro ejercicio? Si se procesan en una misma columna 7000 kilogramos mol hora de una corriente con 45% de mol de benceno y 55% de etilbenceno, y otra corriente de 100 kilogramos mol hora con 85% de benceno y 15% de etilbenceno, si se emplea un condensador, además la corriente destilada deberá contener 95% de benceno y los fondos 10% de benceno en mol, y considerando que las alimentaciones se introducirán por separado como líquidos saturados, calcular utilizando un reflujo de 1. Inciso A, las cantidades de destilado y fondos que se obtendrá, el número de platos necesarios, la carga térmica del condensador y del servidor. Y miren que acá nos están dando benceno y etilbenceno, las constantes de Antoine, la temperatura y presión crítica y la ecuación de Antoine. Aquí no nos están dando datos de equilibrio, ojo, mucho ojo, y tampoco nos están dando entalpías. Bien, lo primero que se tenía que hacer en este ejercicio, era generarme toda esta tablita, toda esta de acá, porque todo es calculable acá, todo se puede calcular. Ok, mucho ojo. El docente les ha dado este ejercicio en un examen. Este ejercicio es de examen, de hecho. ¿Ok? Y lo primero que se tenía que hacer
es generarme mis datos de equilibrio. Después de generarme mis datos de equilibrio, recién puedo trabajar, recién puedo resolver el problema. ¿Ok? Y si les da un ejercicio similar, hagan lo mismo. Primero genérense sus datos de equilibrio, tanto de entalpía como de composición, y luego ya cualquier cosa. ¿Ok? Lo primero que tenía que hacerse era saber cuál era el componente más volátil. Por tanto, para ello yo voy a usar la presión atmosférica y de ahí voy a calcular sus temperaturas de ebullición. El menor obviamente será pues, el más volátil, en este caso el benceno, y el menos volátil el etilbenceno. Lo siguiente, como yo ya tengo estas dos temperaturas, me voy a generar dos límites, ¿no? Y estos los voy a ir variando de acuerdo a una escala, ¿no? Será, digamos, de 10 en 10, de 5 en 5, ya dependerá de ustedes. Yo les recomiendo 10 valores como mínimo para trabajar en esto. Pueden hacer más, sí, pero si hacen más, recuerden que también van a tener que graficar más puntos, ¿ok? Eso también considérenlo. Las presiones de vapor las voy a hallar a partir de la ecuación de Antoine. Las composiciones ya sabemos cómo hallarlas. Los CPs es algo nuevo, pero vamos a usar una ecuación similar a la que se usaba siempre el CP en función de la temperatura, algo así. Las entalpías conocemos cómo se hallan, por si acaso. Las entalpías de vaporización sí son un tipo de ecuación nueva. Esta también se encuentra en el Locontojo, pero es simplemente, digamos, una ecuación donde se reemplaza un valor y te da el valor de la entalpía de vaporización. Y finalmente la entalpía de vapor. Las tablas que me interesan son estas dos de acá, esta y esta. Las demás tablas que hemos generado van a ser simplemente datos complementarios. O sea, estas tablas que me voy a generar simplemente me van a ayudar a saber, digamos, la entalpía del líquido, nada más. Y bueno, aquí están las ecuaciones 1, 2, 3, 4. Ya, la ecuación 1 me sirve para hallar la composición del líquido, ¿no? Composición del líquido. Esta ya la conocemos, ¿verdad? La hemos utilizado en relaciones de equilibrio. Lo mismo con la 2, ¿verdad? Ya sabemos cómo utilizarla. La ecuación de Antoine no la pongo porque ya es pues una ecuación conocidísima, ¿no? Ya deberíamos conocerla. Bien, la ecuación del CP es esta de acá. Y esta ecuación sale del PERRI, por si acaso, del manual del ingeniero químico. De ahí es de donde sale esta ecuación. Mucho ojo con las unidades. La ecuación del PERRI nos da de este tipo. Es esta ecuación. Estas constantes, por si acaso, nos las daba el docente en el examen. Pero no está de más tenerlas. También está en las tablas que les he pasado. Vas a ver las constantes para hallar el CP, ¿ok? Pero mucho ojo con esto, porque sus unidades son Joule, kilomol, Kelvin. Y yo no trabajo en joules por lo general. Yo voy a trabajar en su mayoría con kilocalorías. Al menos los ejercicios de Ocontojo siempre las vamos a trabajar con esas unidades. Por tanto, tenía que hacer la transformación. Y la transformación se hacía con este factor, ¿ok? Para la entalpía del líquido es la ecuación que todos conocemos, ¿no? Esta la hemos visto cuando hemos hecho destilación flash, sigue siendo idéntica, ¿no? Es idéntica. Y bueno, para las entalpías de vaporización tanto del etilbenceno como del benceno, vamos a utilizar la ecuación de Jackalon. ¿Ok? Esta ecuación me sirve para hallar entalpías de vaporización de distintas sustancias. Observen que acá nos piden la constante universal de los gases, la temperatura crítica y la presión crítica. Y eso nos lo da el ejercicio. ¿Ok? Mucho ojo. Por tanto, lo único que va a ir variando en esta ecuación va a ser la temperatura, ¿no? Y bueno, esta ecuación se aplica tanto para mi componente más volátil, en este caso el benceno, o el menos volátil, en este caso el etilbenceno. ¿Ok? Las unidades están en Kelvin, así que es necesario que transformen, y la presión también tiene que estar en atmósferas.
Esto es simplemente para hallar estas dos tablitas de acá. Finalmente vamos a hallar la entalpía de vapor. Ok, esta entalpía de vapor. Ya conocemos esta definición, ¿verdad? Esta lo vimos en destilación flash también, así que no es nada, digamos, nuevo acá. Si se fijan, este ejercicio ya es simplemente largo por el hecho de que me tengo que generar mis datos. A ver, entonces, recomendación: pueden programarlo en Excel tranquilamente esto, cosa de que directamente les arroje los datos de X, Y, HB y HL. Una opción. U otra es que utilicen calculadoras programables. También, o sea, les va a servir a la hora de hacer los cálculos, lo va a hacer más rápido, ¿no? Pero tener, digamos, esto a la mano es muy importante, ¿no? No les estoy diciendo que va a entrar esto siempre, pero tenerlo, digamos así, de precaución, por así decirlo, les va a servir. Porque esto nomás en el examen les ha tomado más de media hora. E imagínense algunos que estaban usando la calculadora Casio. No sé si habrán llegado a acabar, pero, o sea, hacer uno por uno de esos datos ya es prácticamente perder el examen, ¿no? Eso es muy, muy importante, chicos. Entonces, esto, digamos, es lo máximo, lo más complicado que he visto en esto de rectificación, porque aquí es donde los ha aniquilado el docente, porque la ecuación de Jacalón, por si acaso el ingeniero no les daba. Ustedes tenían que saber esta ecuación, y si no sabían ya no servía su examen. Igual con el CP. El INGE sí les ha dado las constantes, pero no les ha dado la ecuación. Y tampoco la corrección. Ok, algunos le han metido Joule y ya estaba mal, pues, porque mis entalpías estaban en kilocalorías y mi CP estaba en joules. Entonces no era correcto, ¿verdad? No era correcto. Ok, entonces esa es la recomendación que les puedo dar con este ejercicio. Bien, entonces trabajando me ha dado todos estos valores. Miren, esto es un chenco de valores, ¿verdad? A eso súmenle que este ejercicio no es un ejercicio normal. Este ejercicio es con doble alimentación y tiene otra metodología de resolución, ¿no? Es un poco más complicado de lo común, ¿no? Pero bueno, yo ya tengo mis tablitas que necesitaba: X, Y, HL y HB. Los demás no me interesan. Y bueno, después de todo ese cálculo, recién podemos comenzar a resolver el ejercicio. Bueno, tenemos dos alimentaciones, F1 y F2. En ambos nos están diciendo que es un líquido saturado. ¿Ok? Primeramente vamos a hacer un balance global y un balance parcial. Esto con el fin de hallar las cantidades de destilado y refinado, que es lo que nos pedía el enunciado. Eso es muy importante que lo hagan. Normalmente el ingeniero siempre les va a dar un inciso donde ustedes puedan hallar destilado y refinado y sus y ese es, digamos, el regalito del examen porque es la parte más sencillita. Ok, ahora primeramente vamos a calcular un porcentaje promedio y eso van a ver para qué. Ok, sabemos que está entrando una alimentación 1 y una alimentación 2 con distintas composiciones. Tenemos una alimentación total que sería simplemente la suma de F1 más F2. Por tanto, yo lo único que necesito es mi composición promedio. Ahora, las alimentaciones, mejor dicho, las entalpías de alimentación, las voy a hallar de mi gráfica. Ahora, vámonos a la gráfica. Esta es la gráfica. Un poquito grande, ¿verdad? Tiene todo lo que hemos graficado anteriormente, ¿ok? Primeramente tenemos una composición de refinado, una composición F1, entonces vamos a poner F1, R, tenemos un F2 y un XD, ¿no? Ahora, esta composición, como me dice que es líquido saturado, estaría por acá, y aquí tendríamos su entalpía, y lo mismo ocurre en acá, ¿verdad? En F2. Intersectamos y obtenemos la entalpía de
F2, ¿no? Eso es lo primero que estamos calculando, ¿ok? ¿Para qué he calculado eso? Ahorita van a ver. Perdón. Lo he calculado de la gráfica y ahora lo que voy a hacer va a ser hallar una entalpía promedio también, que estaría acá. Entalpía promedio. Y hemos hallado la entalpía promedio. La entalpía promedio es de la misma forma que hemos hecho un balance de energía, mejor dicho, un balance de materia, igual hacemos un balance de energía. Y ahora tenemos por si acaso el reflujo. El reflujo ya me han dado, es la unidad, me han dicho, ¿no? Por tanto, me está reduciendo bastante el cálculo, ¿no? Lo único que tengo que hallar de acá es el calor, ya que estos dos sabemos cómo hallarlo, ¿verdad? Simplemente van a salir de estas dos intersecciones. Este es mi D y aquí tenemos un punto y aquí este sería mi entalpía del líquido del destilado y esto de acá sería mi entalpía de vapor del destilado. Ok, así quedaría. Eso lo estoy leyendo de la gráfica, por tanto me daría estos valores. Luego hallamos el calor. El calor. ¿Para qué he hallado el calor? Ahorita lo vamos a ver. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora me tengo que generar un nuevo punto y este punto se llama delta S. Normalmente en una alimentación simple bastaba con tener el delta D y trabajaba con eso. En acá no, es una doble alimentación, tengo que trabajar con un delta S. Ahora, ¿cómo me he generado mi delta S? Bien, primero lo primero. Me he generado mi promedio, ¿verdad? Mi X promedio, ¿no? Primeramente, eso es lo primero que me he generado ahorita. Yo sé, el X promedio va a seguir siendo una mezcla, va a seguir siendo líquido y va a tener una composición promedio también. Y va a tener una entalpía de líquido también. Por tanto, estaría acá, ¿no? Lo siguiente que tengo que hacer es hallar una etapa que pase por este promedio. Entonces, eso es lo que he hallado. A ver, ¿dónde está? Está acá. Esto es más o menos lo que me he generado. Esta línea verde simboliza la etapa que pasa justo por esa composición promedio F, que es este de acá. Este de acá. El promedio. ¿Ok? La entalpía promedio también. ¿Para qué he hecho eso? Para hallar primeramente XD. Ahora, en este ejercicio no necesitaba hallar X, una etapa, por si acaso. ¿Por qué? Porque yo ya tenía el valor del calor, ¿verdad? Ya lo tenía. Y este valor se mantiene constante. Por tanto, yo lo único que tenía que hacer era ubicar el valor de mi calor. Lo llevo a la intersección con mi destilado, que sería por acá más o menos. Por acá. Intersectamos esos y ya tenemos mi delta D. Como tengo delta D, como sé dónde está F, los voy a unir, voy a extrapolar y voy a obtener un correspondiente delta R, ¿no? Delta R. Bien, hasta ahí simplemente estamos resolviendo para tener unos puntos referenciales. Sin embargo, no hemos resuelto nada, ¿ok? Lo siguiente que se tiene que hacer es generar un nuevo punto y este se denomina delta S. ¿Cómo lo voy a generar? Bueno, primeramente tengo que ubicar dónde está mi punto F1. Aquí está F1. ¿Y dónde está delta R? Aquí está delta R. Lo que voy a hacer ahora va a ser juntar ambos puntos. ¿Ok? Voy a unir ambos puntos de esta manera y los voy a llevar hasta intersectar con mi recta que representa la composición del destilado, es decir, con esta recta, ¿no? Esta que está yendo por aquí, ¿no ve? Con esa recta, hasta que intersecte. Primero,
Segundo, ahora la segunda recta que me tengo que generar. Yo tengo F2 acá, esto es F2, y tengo mi delta D, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahora va a ser juntar ambos puntos. Agarramos, intersectamos, ok, y bueno, si nos fijamos llegaría hasta acá, pero lo voy a extrapolar hasta que intersecte con mi recta roja. Y ya hay un punto en común, ¿verdad? Hay un punto de intersección. Este punto es mi pivote. A este se lo denomina delta S. Así es como se trabaja en doble alimentación. Yo ya no trabajo con un delta D, trabajo con un delta S. Ahora, con el delta S va a pasar lo mismo que hacíamos con delta D. Ok, lo mismo. Nosotros, ¿qué hacíamos? Primeramente me voy a generar mis etapas, ¿no? Entonces, más o menos por acá. Ay, no. Esto. Más o menos por acá está yendo mi etapa, ¿no? Ay, no. A ver. De este punto yo me estoy generando mi recta. No. De este punto de acá yo me he generado mi recta, que sería... Ay, no, mejor así. De este punto yo me voy a generar una línea en la que intersectemos con nuestra recta de 45. Después nos pasamos a los datos de equilibrio, subimos y ya tenemos dos puntos, ¿verdad? Nos generamos nuestra primera etapa. ¿Cómo me generaba mi otra etapa? Bueno, lo único que tenía que hacer era agarrar un punto cualquiera, mejor dicho, ese punto que era este punto de acá, tenía que agarrarlo y tenía que juntarlo con mi delta S, que sería mi pivote, y ahí me generaba otro punto, ¿verdad? Y a partir de este punto volvíamos a generar nuestras etapas, ¿verdad? Algo así quedaría, ¿no? Y volvemos a hacer el mismo proceso. Juntamos, tenemos otro puntito, esto por si acaso ya me generaría otra etapa, hasta ahí vamos dos, y volvemos a generarnos, ¿no? Que sería más o menos por acá, intersectamos, subimos, ¿no? Ya tenemos otra etapa. Ahora, si nos fijamos en acá, esta recta roja que les estoy mostrando por acá, esta representa mi promedio. Ya he pasado mi promedio, es como si ya pasara toda mi alimentación, por tanto yo ya estoy entrando a esa etapa de perder lo que es el componente más volátil, es decir, ya no estoy destilando, ¿no? Entonces a partir de este punto yo voy a usar de pivote el delta R, ¿no? Y es idéntico a lo que hacíamos en alimentación simple, ¿no? A partir de este punto, a ver, con otro color voy a juntar estos dos puntos y lo voy a extrapolar hasta acá arriba. Tenemos otro puntito y a partir de este puntito nos volvemos a generar la otra etapa, ¿no? Que iría por acá y que subiría por acá, ¿no? Y listo, tenemos otra etapa más. Y bueno, finalmente la última etapa, vuelvo a hacer lo mismo, agarro este punto de acá junto con este de acá y lo vamos a extrapolar hasta intersectar con mi curva de vapor. Finalmente vamos a bajar hasta acá, intersectamos, subimos, ¿no? Y bueno, generamos nuestra última etapa. ¿Por qué última? Porque si nos fijamos en este punto ya hemos pasado lo que es el refinado. El refinado estaba por acá y nuestra recta ya ha pasado ese punto.
Por tanto, ahí terminaría lo que es la operación de rectificación. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cuántas etapas me han dado? Bueno, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 etapas. 5 etapas son el número total de etapas que tenemos en este ejercicio. ¿Ok? Finalmente, lo que nos pedían era la carga de calor en el condensador y en el servidor. Para el condensador utilizamos esta ecuación de toda la vida. Este calor ya lo tenemos, por si acaso, lo hemos calculado. Esto se lee de la gráfica, este valor lo hemos calculado también, por tanto tenemos el calor del condensador. Y para el servidor ocurre exactamente lo mismo. Este calor doble asterisco simplemente sería el que sale de acá, ¿no? Ese sería el calor doble asterisco. ¿Ok? Si lo leemos de la gráfica me sale menos 8650 menos, ¿ok? HLR sale de la gráfica, R lo tenemos, por tanto lo único que me faltaría sería el calor del servidor. Y sería este valor. Y eso es lo que nos pedía el ejercicio. Observen que el ejercicio así no era tan complicado, solo era largo, ¿no? Porque imagínense hacer una gráfica así en su examen. Tienen que ser rápidos, ¿no? Sí, eso es lo más importante en este ejercicio, ¿no? Las escalas también es lo más importante, es que traten de hacerlo, digamos, lo más parejo posible, y también que trabajen con colores como está en acá, porque si trabajamos con un solo color nos vamos a equivocar en esta parte. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, chicos, antes de terminar la clase? Porque con esto ya habríamos terminado la clase.